mucho gusto a nombre de el CUDI poder iniciar esta primera reunión de matemática educativa, experiencias e investigaciones, y a nombre del doctor René Luna García darles la bienvenida a todos los participantes que en este momento nos acompañan. El CUDI, a través de este evento, está convocando a educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en matemática educativa a la primera reunión de matemática educativa, experiencias e investigaciones. El objetivo es compartir avances o resultados, tanto de experiencias como de investigaciones y reflexiones en matemática educativa en todos los niveles. En este sentido, se ha abierto una invitación para que, si desean participar, envíen sus nombres y sus ponencias para poder organizar mejor cada una de las actividades que se estén programando. Vamos a tener la participación este día de 4 ponentes, 3 de ellos de la Universidad de Quintana Roo y 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos a Laura Aguilar Castro, quien es licenciada en Educación Media en el área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Es pasante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y va a ser nuestra primera ponente con el título Procesos de razonamiento empleados por estudiantes de licenciatura durante la justificación de resultados geométricos básicos. Enseguida vamos a tener otras 3 participaciones por parte de la Universidad de Quintana Roo y en su momento iremos presentando a cada uno de los ponentes. Le damos la bienvenida a Laura Aguilar Castro y nos iniciamos con su presentación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, como ya lo mencionaban, espero que se alcance a ver la diapositiva. Bueno, básicamente, ¿por qué elegimos este tipo de tema? Porque como docentes es necesario que conozcamos cómo razonan nuestros estudiantes para poder diseñar actividades y estrategias de instrucción que les permitan tener un aprendizaje o fomentar un aprendizaje con entendimiento. Por lo tanto, vamos a tener 2 objetivos dentro de esta investigación. Uno de ellos es identificar las características del tipo de razonamiento que emplean los estudiantes de licenciatura al resolver problemas de geometría. El segundo va a ser analizar el tipo de argumentos y heurísticas que emplean ellos en el proceso de justificación. La metodología que vamos a seguir o que seguimos fue de tipo cualitativo porque nos interesa documentar el tipo de heurísticas que emplean, el razonamiento, el tipo de argumentación y bueno, básicamente se aplicó a 15 estudiantes de una licenciatura en matemáticas aplicadas. Nos llevábamos 2 fases. La primera fase fue entregarles una serie de 10 tareas, las cuales tenían que resolver de manera individual. Y en la segunda fase nosotros registramos cómo ellos empezaron a comentar y de qué heurísticas se apoyaron para justificar sus resultados. El marco conceptual que utilizamos para sustentar la investigación se basó en 3 referentes teóricos. El primero fue la resolución de problemas propuesto por Polya y al mismo tiempo por Schoenfeld. De Polya vamos a tomar las heurísticas y de Schoenfeld los conocimientos previos. La segunda línea fue el tipo de razonamiento propuesto por Littner y Versvik. Proponen 2 tipos de razonamiento, el imitativo y el creativo. Y en una tercera línea que son los esquemas de prueba, que es el tipo de argumentos que los chicos emplean para justificar sus resultados. Y de acuerdo con Harel y Sauder, hacen una clasificación de 3 tipos de esquemas, que son los de convicción externa, empíricos y analíticos. Nosotros creemos que no hay una clasificación estática, sino que es dinámica. O sea, los chicos se pueden mover de un tipo de razonamiento a otro, incluso de un esquema de prueba a otro. Entonces, ese es nuestro marco conceptual. Ok,
Escogimos 10 tareas, las cuales tenían las características de que estas tareas fueran un reto para los estudiantes, que no fueran problemas tan sencillos de resolver, pero tampoco tan imposibles para ellos, que con los conocimientos y recursos que contaban en ese momento los podían resolver. Vamos a analizar 2 tareas porque consideramos que muestran todos las características que deseamos analizar de las áreas. Bueno, uno de ellos se alcanza a ver es la tarea 9. Nos dan ya datos que de antemano se cumplen, o sea, y que debemos llegar a una tesis. Ajá. Entonces, después de esta, lo que hicimos fue hacer el análisis de cada estudiante. Aquí voy a nada más a mencionar cómo resolvieron 3 estudiantes estas tareas y al mismo tiempo voy a señalar algunas características del problema, qué heurísticas, qué conocimientos previos se utilizaron. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los 3 estudiantes se enfocaron en los triángulos que están marcados en color amarillo y ellos dicen, bueno, con los datos que nos dieron, estos 3, o sea, identifican estas subfiguras que son heurísticas, descomponer como que el problema en casos muy particulares. Bueno, lo que hacen ellos es decir, bueno, esos triángulos son congruentes entre sí y también tanto los ángulos como los lados correspondientes también son iguales por ser correspondientes de triángulos congruentes. En el caso del estudiante 7 y 15, lo que hacen ellos es utilizar la simbología, la notación matemática para identificar este tipo de ángulos. ¿Ah? E incluso los 3 hacen también el uso de ángulos opuestos por el vértice, que son conocimientos previos que ya traen, e incluso el tipo de argumentaciones que emplean son los de convicción externa, convicción externa, porque ya lo vieron en la primaria, en la secundaria y en bachillerato, entonces con eso justifican el por qué los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. De ahí voy a centrarme un poquito en el estudiante 2. El estudiante 2, después de identificar los ángulos opuestos por el vértice que los nombra como beta, lo que hace es identificar los ángulos suplementarios. Y como dice, bueno, como son suplementos del mismo ángulo, entonces por lo tanto son iguales. Eso es en el paso 3. Después, el mismo estudiante 2, identifica 2 triángulos que están marcados en verde como congruentes. Nada más percibe esos ángulos como congruentes, hace uso de los esquemas de convicción perceptual, que son los esquemas de prueba empíricos, y no da más argumentos para identificar el por qué, o sea, para argumentar el por qué son congruentes entre sí. Dice que es por el criterio ángulo, lado, ángulo, pero no hay referentes reales que nos permitan justificar esto. Después de que hace esta afirmación, obviamente dice que el segmento AD es congruente con el segmento CB. Y nuevamente, en el último paso que hace, identifica 2 triángulos, otras 2 subfiguras, que son otro tipo de heurística, y dice, bueno, igual vuelve a utilizar el criterio ángulo, lado, ángulo, pero no da referentes para verificar esta justificación o esta argumentación que da. Regresamos al estudiante 7 después de identificar los ángulos opuestos del vértice. Lo que identifica son triángulos, estos triángulos DAT y CBR. Identifica otras subfiguras. Bueno, él utiliza las propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo dice que son 180 grados, que es un tipo de razonamiento memorístico y al mismo tiempo un tipo de argumentación de convicción externa. Dice que por las propiedades, bueno, sabe que los ángulos marcados en verde son de 90, que los ángulos rojos son iguales y que por lo tanto los ángulos que están marcados en azul también van a ser iguales. Después de esto, verifica nuevamente para utilizar el criterio ángulo-lado-ángulo de congruencia de estos dos, utiliza lo que es el conocimiento de que AR y TB son iguales por hipótesis.
Ajá, de ahí lo obtiene, y que, por ejemplo, RT es un lado que comparten. Entonces, con el ángulo azul, el ángulo, este lado de AT igual a RB, que son iguales, y el ángulo rojo dice que por ese criterio ambos triángulos son congruentes. Después de hacer esto, lo que hace es ya afirmar que entonces el segmento AD es igual al segmento BC. Como ya sabemos que el ángulo azul, que los etiqueta como ángulos teta, igual los ángulos que están en morado, que son alfa, son iguales, y al mismo tiempo hace la unión de estos dos ángulos para afirmar que el ángulo A es igual al ángulo B. Y con estos datos, conociendo que el D es igual a C, que el lado AD es igual al BC y que el ángulo A es igual al ángulo B, por ese criterio, por ángulo, lado, ángulo, obtiene que estos triángulos, el amarillo y el verde, son congruentes entre sí. Ahí ya hace uso de diferentes tipos de razonamiento, ¿no? De imitativo y al mismo tiempo creativo. En el estudiante 15, lo que hace después de identificar los ángulos opuestos por el vértice es fijarse en este triángulo que es que está en color verde, y dice, bueno, como los ángulos de la base son iguales, entonces eso se trata de un triángulo isósceles, y marca este ángulo, el G, como teta. Después identifica una subfigura, o sea, subtriángulos, que son el GPF y el GQE, como triángulos, pero se basan en el ángulo suplementario del ángulo beta, que son los azules, y dice igual que como son suplementos del mismo ángulo, que es igual, por lo tanto son iguales. Con esos datos dice que como el triángulo verde que estaba aquí, RG es igual a GT, y al mismo tiempo, por hipótesis, PR igual a QT, entonces el segmento PG y GQ son iguales. Entonces, con el criterio ángulo, que es el teta, el segmento RG y GQ, y el ángulo suplementario a beta, entonces estos triángulos que están marcados en naranja y en rojo son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Después, ¿qué hace? Bueno, dice que el ángulo E es igual al ángulo F, que en el paso 5 están marcados en color morado, y como son ángulos correspondientes de triángulos congruentes, pues son congruentes. Y después identifica triángulos más grandes, que es el DAF y el CBE. Estos triángulos, dice, bueno, como voy a utilizar las propiedades de los triángulos, que la suma de los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados, sé que por hipótesis el D, que es igual a C, mide 90, por lo tanto, dice o concluye que el ángulo A más el ángulo F deben dar 90, y que el ángulo B más el ángulo E deben dar otros 90. Sin embargo, también hace la notación simbólica de estas relaciones, las iguala y concluye que el ángulo A es igual al ángulo B, y que por lo tanto, bueno, son iguales. Y por hipótesis sabe que, por ejemplo, que AP es igual al BQ, y que el segmento PF es igual al segmento EQ. Entonces, con estos datos sabe que el segmento AF es igual al segmento BE. Entonces, con la propiedad de que el ángulo A es igual al ángulo B, el segmento AF es igual al segmento EB, y que el ángulo E es igual al ángulo F, estos dos triángulos, el pintado en color azul y el pintado en color lila, son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Aquí está utilizando entonces también un razonamiento creativo, porque no hay una ruta única de solución, y busca la manera de encontrar la congruencia entre estos dos. Después de esto pasamos a la tarea 10, que es otra tarea muy interesante, porque aquí por ejemplo, nos dan ciertos datos, que el área del cuadrado es de 120 centímetros cuadrados, que M es punto medio del segmento DA, y que MN es perpendicular. Y aquí tendría que encontrar, los chicos, el área pintada en color gris, no sé si se alcanza a ver, pero es el triángulo formado por MNC. Bueno, aquí igual vamos a analizar las respuestas dadas por los 3 estudiantes. Lo que hacen los estudiantes es
dividir el problema en subfiguras, o sea, emplean heurísticas aquí. Y además dicen, bueno, vamos a empezar a descomponer la figura en partes más pequeñas. Empiezan a obtener ambos, más bien los tres, empiezan a obtener el área amarilla, pero lo interesante aquí es que sabemos que esa área amarilla es la mitad del cuadrado, que por un cálculo mental sabemos que si el cuadrado tenía 120 centímetros cuadrados de área, la mitad serían 60, pero aquí lo interesante es que los chicos están acostumbrados a utilizar fórmulas para encontrar esos resultados, es decir, emplearon la fórmula del área de un triángulo que es base por altura sobre 2 para obtener que las áreas pintadas en color amarillo dan 60. Igual lo mismo hacen para encontrar el triángulo marcado en color o sombreado en color verde. Ajá. Hacen igual empleo de la fórmula para encontrar las áreas. Hasta ahí más o menos se parece el procedimiento. Sin embargo, vamos a enfocarnos en lo que hace el estudiante 2. El estudiante 2 hace empleo sabe que MN es perpendicular y hace empleo de un trazo auxiliar, o sea, prolonga el segmento y al mismo tiempo él dice que todos los ángulos que concurren en N son de 90 grados por ser perpendiculares. Sin embargo, igual observa dos triángulos que se forman y dice que igual con las propiedades de la suma de los ángulos interiores, que tienen que dar 180 y ya tienen 90, entonces los ángulos de la base deben ser la misma porque sus lados opuestos son iguales. Y al mismo tiempo concluye que estos dos triángulos, el verde y el naranja, son isósceles y son al mismo tiempo iguales. Después, ¿qué hace? Junta las dos áreas para formar un triángulo mayor, que es el que está formado está sombreado en color azul. Aquí hace uso de los esquemas de prueba perceptuales que percibe precisamente figuras dentro de las originales. Entonces, aquí se da cuenta que este triángulo es un triángulo rectángulo y emplea el teorema de Pitágoras para encontrar el segmento de MAF y dice que este es la raíz de 60. En el siguiente paso lo que hace es identificar este triángulo que está marcado en rojo y como sabe que MN dice que es la mitad, pues entonces es raíz de 60 medios y que MA es raíz de 60 medios. Aquí realmente no sé cómo resolvió, bueno, sé cómo resolvió el problema, pero se confunde porque dice, bueno, para sacar el área de un triángulo multiplica base por altura, pero no sabe identificar cuál es la base y cuál es la altura. Multiplica los signos MA y NM y de hecho se equivocan en el procedimiento aritmético y llega a la conclusión de que el área es igual a 60 octavos. Pero después ya no prosigue su ruta, o sea, ya ahí lo deja y no concluye la tarea. Con respecto al estudiante 6, después de obtener el área verde y el área amarilla, lo que hace es utilizar otros trazos auxiliares que son perpendiculares a los puntos medios de DA y AD. Esos trazos perpendiculares le dan un cuadrado de medida de raíz de 30 por raíz de 30 y vuelve a utilizar la fórmula para sacar el área del cuadrado lado por lado que dice que es 30. Sin embargo, dice, bueno, me tengo que fijar en este cuadrado, se fija en el triángulo MAN y dice que este MAN que está pintado en verde es una cuarta parte de ese cuadrado que obtuvo y saca el área. Sabe que entonces la región gris que tiene que buscar es restar todo las áreas que encontró para encontrar el área sombreada en gris. Y lo que hace es, al área del cuadrado le resta las áreas de los dos triángulos en verde y el triangulito que también encontró. De esa manera resuelve el problema. En el estudiante 15 lo que hace es identificar el triángulo que está marcado en color rojo y dice, bueno, ya sé cuánto valen estas dos áreas, la verde y la amarilla. Lo que voy a hacer para encontrar esta área es restar al área del cuadrado grande las áreas de los dos triángulos que obtuve, la amarilla y la verde. Con eso obtiene el área. Otro dato que identifica o otra relación que puede establecer entre los datos es
Precisamente este triángulo amarillo lo identifica como un triángulo rectángulo y para obtener el segmento AC aplica el teorema de Pitágoras. Aquí aplica un tipo de razonamiento imitativo porque nada más aplica un teorema que ya lo sabe y utiliza argumentos de convicción externa precisamente. Después lo que hace, voy a girar un poquito este triángulo, lo toma la diagonal, como la base del triángulo, que dice que raíz de cuadrada de 240, y al mismo tiempo MN al ser perpendicular es la altura de ese mismo triángulo, pero sabe que el área de todo el triángulo es 30. Después lo que hace, igual, se toma esta MN como altura y MA, estos dos datos, vuelve a aplicar un procedimiento igual al estudiante 2, que identifican mala base y mala altura del triángulo, o sea, de manera incorrecta, pero bueno, hacen los procedimientos, igualan y bueno, obtiene esta área naranja. Lo que hace después es decir que el área gris es igual al área del triángulo limitado por la línea roja menos el área del triángulo naranja. Bueno, hasta aquí podemos ver que, por ejemplo, los estudiantes utilizan un razonamiento imitativo cuando aplican ya procedimientos que no les causan ninguna dificultad. Sin embargo, las tareas nos permitieron ver que también tienen un razonamiento creativo porque las respuestas no estaban tan evidentes. Ellos tuvieron que encontrar o buscar procedimientos o rutas que les permitieran resolver la tarea. Otra cosa interesante que encontramos fue que la tarea, por ejemplo, la última tarea, utilizan el principio de la aditividad de áreas. Es muy difícil que los chicos o los estudiantes utilicen este tipo de situaciones de resumar y restar áreas para encontrar una específica. Otra cosa que es importante observar es que los estudiantes transitan de un tipo de esquema a otro. Pueden a lo mejor estar viendo los esquemas de tipo empírico, que son los perceptuales a primera vista, pero después utilizan los esquemas de prueba analítica, o sea, propiedades, teoremas, simbología matemática, procedimientos aritméticos, algebraicos, para convencerse de la respuesta, no nada más de lo que percibieron. E incluso fue muy raro encontrar los esquemas de convicción externa de los cuales me pudieran decir, bueno, esta situación es porque la aprendí en la escuela, pero fue muy difícil encontrarlas. Y dentro de las heurísticas que encontramos, fue que emplean mucho los trazos auxiliares y obviamente con un fin. Las analogías, el descomponer y componer el problema en subfiguras. Bueno, creo que hasta ahí, a grandes rasgos, les platico lo que llevamos de la investigación. Y bueno, hasta aquí termino mi participación. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a dar lugar a la siguiente presentación. Vamos a darle 20 minutos a Diana de Yasmín Escalante y al final de las 4 presentaciones damos un espacio para, si hubiese alguna inquietud o alguna pregunta, pueda reflexionarse al respecto. Creo que ya está por aquí el doctor René Luna. No sé si quieras hacer algún comentario, René. No, pero nada, por el momento. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación y tenemos a Diana Yasmín Tec Escalante. Ella es egresada de la Universidad de Quintana Roo, estudió Ingeniería en Sistemas de Energía y actualmente está cursando la maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Nos va a platicar sobre una actividad que está analizando y que tiene pensada incorporarla en el cuerpo de sus tesis. Ahora sí te vamos a pedir mucho apoyo, Marta, para dar seguimiento a la presentación, ya que pues no podemos enviar la señal desde por acá. La presentación es la de modelación de una situación que implica el uso de la función exponencial.
Muchas gracias, Marta. Entonces iniciamos. Buenos días. En esta presentación se analiza una actividad que se puede implementar con estudiantes de nivel medio superior o superior que estén aprendiendo conceptos de la función, el concepto de función y específicamente pues, el de función exponencial. Siguiente, por favor. ¿Podrías pasarnos la siguiente diapositiva, Marta? Tiene un pequeño delay, entonces ustedes pueden continuar y ahora pasando. Perfecto. Bueno, en el sentido de la importancia de que cambios de todo tipo influyen en nuestras vidas, surge la importancia y la necesidad de entender y controlar nuestro entorno. El medio eficaz para llevar a cabo este tipo de tareas pues son las matemáticas. En general, la comunidad matemática le pone importancia a generar procesos que generen la enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje de desarrollar los conceptos que son angulares en la matemática. Algunos de estos son la variación, la tasa de cambio y la función. Esto debido a su importancia de desarrollar otros conceptos matemáticos, ya que nos permiten describir, explicar, predecir situaciones del entorno real. Siguiente, por favor. Aprender el concepto de función exponencial, en general de función, no debe de reducirse a la memorización de definiciones, algoritmos o fórmulas, como normalmente se refieren los estudiantes, ya que desarrollar matemáticas implica desarrollar conocimiento y de manera simultánea desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y en los estudiantes. De acuerdo a las perspectivas de Models and Modeling y de resolución de problemas, entre los aspectos esenciales que deben de cuidarse al diseñar las tareas, valga la redundancia, el diseño y análisis del tipo de tareas a proponer en el aula. Otro aspecto importante de acuerdo en este tema es el ambiente de aprendizaje a desarrollarse en el aula. En este sentido, del desarrollo de las tareas puede la tecnología es un elemento importante en la resolución de problemas, ya que permiten explorar un ambiente dinámico que normalmente en tareas de lápiz y papel es más difícil de comprender. Puede utilizarse para propiciar una reflexión más profunda de los conceptos matemáticos, la situación y pues promover una ampliación de los problemas hacia diferentes formas de razonamiento matemático en los estudiantes. Siguiente, por favor. En este sentido, se diseñó una actividad provocadora de modelos en el contexto de una fora, a través del cual se pretende encontrar formas productivas para adaptar, modificar y refinar ideas que ellos tienen alrededor del concepto de función exponencial.
ya que se prevé que los estudiantes, debido al nivel al que está enfocado, medio superior o superior, ya tienen conocimientos previos. Se puede iniciar presentándoles un artículo. En este caso se propone uno referente a las AFORES, que se titula "En México no se ahorra suficiente para la jubilación". Posterior a que los estudiantes le dan lectura al artículo, se les presenta unas preguntas de comprensión respecto al mismo. Siguiente, por favor. Después de que se realizan los comentarios con respecto a las preguntas en el grupo, se sugiere presentar el siguiente problema, el cual está titulado "Ayuda a Mateo", en el cual se presenta la situación de un chico chetumaleño de 19 años que consigue su primera oportunidad de trabajo, tiene un sueldo mensual de 1,400 y le explican brevemente sobre las percepciones y deducciones que tiene conforme a ley, entre ellas pues la cuota o la aportación a su fondo de ahorro para el retiro. Siendo su primer trabajo, pues tiene dudas de cómo elegir su Afore. En este contexto, el Mateo solicita información vía correo electrónico a la Afore 21, donde el estudiante pues es parte del equipo de atención a clientes y debe redactar una carta donde le ayuda a aclarar las dudas a Pedro, explicándole pues detalladamente sus procedimientos. Se le plantean 6 preguntas. La primera las preguntas van en el contexto de iniciar a evaluar situaciones particulares hasta llegar a la generalización. Se le entrega la información sobre el porcentaje por el cual se conforma el total de su aportación, como se puede ver a la derecha de la presentación, en el cual el 5.15% corresponde a lo que le descuentan a Mateo en su nómina, el 1.125 es la aportación patronal, el 0.225% es la aportación gubernamental. Los procedimientos iniciales podría ser que el estudiante calculara ese porcentaje total de la aportación, el cual consistiría en la sumatoria, que nos daría el 6.505%, y que en decimales pues vemos que se expresa en 0.6505. Posteriormente, el estudiante podría calcular el monto que entraría al fondo de ahorro, que sería calcular ese porcentaje sobre el sueldo mensual de Mateo. Entonces, la aportación sería de 91 pesos. Dentro del análisis de los procedimientos iniciales, el estudiante también podría calcular el rendimiento neto, ya que dentro de la información que se le provee es una tabla como se puede ver a la izquierda de la presentación, en la cual hay diferentes afores, el rendimiento que proveen y la comisión que cobran. En este sentido, se pensaría que el estudiante podría calcular la diferencia para obtener el rendimiento neto. En este caso, como es representante de la Afore 21 Banorte, le restaría al rendimiento, que es de 10.72%, la comisión, que es del 1.1%, obteniendo el 9.62% de rendimiento neto. Y de la misma forma que en el porcentaje total de la aportación, el estudiante podría manejar esta información en decimales. Siguiente, por favor. Dentro de los procedimientos iniciales para resolver las preguntas que se le plantean, bueno, la primera, como les comentaba, las preguntas están diseñadas para que los estudiantes vayan resolviendo de situaciones particulares. La primera es con respecto
a que calculara el fondo final de su ahorro al primer mes, al segundo y al cuarto mes. Posteriormente se le pide con un periodo más prolongado, que es del 12º mes. En la quinta pregunta, para cuando llegara su edad de jubilación, estaríamos hablando de un periodo prolongado de meses. En este caso, entre los procedimientos iniciales, el estudiante podía recurrir a una forma numérica recursiva que podemos observar a la izquierda de la presentación, donde el estudiante identificaría que con los procedimientos que expliqué anteriormente, la aportación inicial es de 91 pesos y comenzaría a realizar operaciones numéricas para obtener los montos ahorrados al final de cada periodo. En este caso utilizaría la aportación inicial que ya calculó. Al término del primer periodo le sumaría la aportación correspondiente más la aportación que tenía anterior más el rendimiento. ¿Sí? En este sentido, el estudiante no tomaría nota de estructuras matemáticas y quizás podría estarlo realizando las operaciones directamente en su calculadora sin observar algún patrón, anotando simplemente los resultados que obtiene del monto al final de cada periodo. Otra representación que podría surgir entre las resultados, entre las resoluciones de los estudiantes, podría ser la representación tabular que podemos observar a la derecha. En este sentido, los estudiantes pues comienzan a organizar, sistematizar y comprender el comportamiento de la información. ¿Sí? Estarían empleando una forma recursiva, pero en un sentido más organizado, en el cual pues ya comienzan a identificar cómo es que a través del periodo, del transcurso de cada periodo, va incrementando el monto final de su ahorro y qué información emplean para ir consiguiendo sus resultados en los siguientes periodos. Con esta información, con la información que proporcionen los estudiantes, el maestro podría apoyar en la identificación de patrones, orientándolos con las siguientes preguntas, a que se hagan los siguientes razonamientos. ¿Qué datos empleas para calcular en cada uno de los montos? Podemos sistematizar las operaciones realizadas en una expresión que nos permita calcular el monto en cada periodo. Siguiente. Orientando al estudiante al análisis e identificación de los patrones, se orientaría al estudiante a que haga esta forma de análisis, en el cual, como se puede observar en la presentación, se le da el nombre de una variable al monto de la aportación inicial. En este caso son los 91 pesos, y que el estudiante, como se puede ver a la izquierda, pueda sistematizar su información. En este caso es más visual el patrón de la información que usa con respecto al periodo anterior, en el cual pues es el periodo, la aportación del periodo al cabo de un mes, la aportación de 91 pesos más el monto anterior que tenía, al que le llamamos M0, que era comenzando su ahorro, más el rendimiento correspondiente a ese periodo. ¿Sí? Se limitaría a realizar ese análisis con cada uno de los primeros meses, el mes 1, el mes 2, el mes 3. En este sentido, y de qué forma podría
simplificarlo. Como se puede observar, el paso de las operaciones, de la sistematización de la información de la izquierda hacia la derecha. En este caso, pues podría quedar restricta, por ejemplo, el monto al cabo de un mes, como la aportación que es en el periodo de 91 pesos más 1.0962, que representa el monto anterior con el rendimiento, ¿sí? En este sentido, el docente pues orientaría al estudiante a que analizara qué representa cada sumando, ¿sí? Y de qué forma y que se llegara a la cuestión de cuánto dinero tendría el fondo cuando llegue a la edad de su jubilación, si su sueldo continúa siendo del mismo monto, ¿sí? En este sentido, pues como el estudiante está resolviendo las primeras partes del problema, pues son periodos pequeños, pero de qué forma le puede ayudar esta información y esta identificación de los patrones para poder llegar a calcular el monto al final para la edad de la jubilación de Mateo. ¿Qué método efectivo puede emplear? Siguiente, por favor. Bueno, posterior a pues las preguntas tienen como finalidad que si el alumno los ordena pueda generalizar sus procedimientos hasta contestar la pregunta relacionada con la edad de jubilación. Con la información que tenía el estudiante, que es la a la izquierda, se le puede apoyar para que reescribiéndola llegara a la siguiente relación funcional, en la cual, como se puede observar, de la información que teníamos anteriormente, la que seguimos presentando a la izquierda, podría reescribirla a la relación funcional en la cual, por ejemplo, en el caso del monto 1, es el monto inicial por el que bueno, al caso anterior, pues como se le invitó a analizar qué representaba cada sumando, el 1 representaría la aportación que está haciendo en el periodo vigente y el 1.096 el monto anterior más su rendimiento. Se le invitaría a realizar, como lo tenemos a la derecha, el mismo análisis con cada uno de los periodos en los cuales, por ejemplo, en el caso del mes 2, pues el estudiante puede observar que lo puede reescribir de tal forma en que tiene el monto, por ejemplo, el 1 representa la aportación del periodo, el 1.0962 el monto del mes 1 más su rendimiento, el 1.0962 el monto del periodo anterior más su rendimiento, ¿sí? Y se le invitaría a hacer en este caso a señalar cómo sería entonces la expresión de esta forma para el mes 4, para el mes 12. Al final el estudiante se le invitaría a analizar cómo sería entonces la expresión para el periodo de jubilación, para la edad de jubilación de Mateo, que en este caso el estudiante pudo haber calculado que son las 552 semanas, mediante la diferencia de la edad de jubilación de 65 menos las 19 años que tiene Mateo y multiplicándolo por 12, como se puede ver en la parte inferior. Sin embargo, se le invitaría a hacer todavía la reflexión al estudiante de cómo puede calcular el fondo para cualquier periodo y hacerle ver que, a pesar de que con este
de calcular el monto de periodos anteriores, sí tiene que hacer muchas operaciones. Hay forma de saberlo sin tener que hacer tantas operaciones. El siguiente, por favor. Bueno, finalmente, en esta parte el docente pues tiene que apoyar a los estudiantes a llegar a la deducción de la forma general, ¿sí? Y posterior a bueno, entre las preguntas de análisis que puede plantear el docente es qué relación encuentra entre el periodo de monto que se está calculando y el exponente de la expresión, cuál sería el monto del fondo de Mateo al momento de su retiro, y si la expresión sirve para calcular cualquier monto del ahorro del Mateo. Siguiente, por favor. Posterior a esta actividad se podría realizar una extensión que consistiría en plantear otros escenarios del problema, ¿sí? Para para actividades futuras se podría considerar plantear cuánto tiempo le durará a Mateo, ya que se conoce el monto final para su periodo de jubilación, cuánto tiempo le durará ese ahorro dependiendo de los gastos mensuales que tuviera, ¿sí? Y también otra extensión que podría haber es comparando diferentes afores que brindan diferentes rendimientos, o si tuviera diferente sueldo mensual. Por mi parte es todo. Nada más como conclusión, pues al final de esta implementación, para que los estudiantes analicen el concepto en sí mismo y sus propiedades, ¿sí? Y que desarrollen diferentes habilidades en el manejo de los conceptos matemáticos como variación, y tasa de cambio. Le damos las gracias a Diana y vamos a pasar con la ponencia de Jordi Chamblati, que nos va a presentar análisis didáctico de problemas que se modelan con ecuaciones diferenciales ordinarias. Jordi Chamblati es estudiante de la maestría en enseñanza de las matemáticas por la Universidad de Quintana Roo y es ingeniero en sistemas de energía por parte de la misma institución educativa. ¿Una presentación? Sí. Ok. ¿Se entiende? Buenos días, mi nombre es Jordi Chamblati, mañana me presento a la doctora, soy ingeniero en sistemas de energía y voy a comentar un poquito acerca de, estoy empezando a trabajar con mi tesis y la tesis está en este proceso, que es el análisis didáctico de problemas que se modelan con ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, primero les voy a presentar entonces cuál es el problema, de dónde surge la motivación para trabajar en esto. Tradicionalmente los cursos de ecuaciones diferenciales tienen dos propósitos. Uno de los primeros propósitos radica en que el estudiante sea capaz de modelar fenómenos a través de las ecuaciones diferenciales. Y la siguiente, por favor. Sí. Entonces decía, el primero de los propósitos consiste en que los estudiantes sean capaces de modelar fenómenos de situaciones de las ciencias naturales a través de las ecuaciones diferenciales. Yo me voy a basar en las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Un segundo propósito, la siguiente diapositiva, por favor. El segundo objetivo que se tiene en las escuelas de ingeniería es que además de que los estudiantes sean capaces de modelar estos fenómenos utilizando las ecuaciones diferenciales,
se puedan resolver, o sea, sean capaces de resolver la ecuación diferencial y que además puedan hacer un análisis, puedan iniciar la solución con esta función que es solución de la ecuación diferencial. Bueno, lo que a mí me motiva para llegar a este trabajo, a generar una secuencia didáctica en esta dirección, es que, bueno, aparte de que como ingenieros, una de las labores principales es esta, que utilicen a la matemática como una herramienta para poder modelar las situaciones que están relacionadas con la ingeniería y con las ciencias naturales. También he notado que en los cursos tradicionales de ecuaciones diferenciales se trabaja de la siguiente forma: se dedica un gran porcentaje del tiempo del curso a clasificar las ecuaciones diferenciales y a ver la forma en la cual se resuelven cada una de estas ecuaciones. No se clasifican las ecuaciones diferenciales del primer orden como de variables separables, ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas, ecuaciones lineales, y se dedica mucho tiempo el curso a ver cómo se van resolviendo cada una de este tipo de ecuaciones diferenciales, dejando un tiempo muy reducido para lo que tiene que ver con la modelación de fenómenos a través de ecuaciones diferenciales. Cabe aclarar que mi trabajo se basa en escuelas de ingeniería, o sea, me estoy enfocando al curso de ecuaciones diferenciales en las escuelas de ingeniería. Además, es importante decir que otra de las cosas que me motivó para generar un trabajo en esta dirección es que en los cursos tradicionales, la forma en la cual se trabaja con la modelación a través de la ecuación diferencial es de manera muy mecánica. O sea, se le presenta al estudiante una situación y se le da ya una ecuación diferencial. Entonces nada más el estudiante tiene que identificar la situación y ya tiene una ecuación diferencial ya diseñada, pero el estudiante nunca tuvo la oportunidad de ver de dónde se generó esa ecuación diferencial. Entonces existe poca comprensión por parte del estudiante. Como existe poca comprensión por parte del estudiante, si se le saca de este contexto, o sea, si ya no tiene fenómenos de los cuales él vio en la escuela, entonces dice que pudiera plantear la ecuación diferencial. Entonces lo que yo quiero es generar un pequeño avance en esta dirección, de que el estudiante tenga una mayor comprensión de las situaciones o fenómenos que puede modelar a través de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Quiere que le pasen así. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy a trabajar en esto? Bueno, en la parte que me encuentro actualmente en mi trabajo, estoy desarrollando, estoy eligiendo las actividades de las cuales se va a componer mi secuencia didáctica, y para esto estoy generando las trayectorias. La siguiente, por favor. Estoy generando las trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Estas trayectorias hipotéticas de aprendizaje pues, se basan en los objetivos que tenemos como profesores, los conocimientos que yo quiero que vaya adquiriendo el alumno y cuáles son los posibles caminos por los que pueden atravesar para que lleguen de donde yo quiero hasta el punto de que puedan ser capaces de modelar utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas trayectorias hipotéticas de aprendizaje me estoy basando en Gómez 2002 y Gómez 2007 y en el análisis didáctico que utilizan. El análisis didáctico, bueno, es un ciclo de análisis didáctico. Comienza con el análisis de contenido, que es toda la matemática que tenemos en la escuela, que está involucrada con mi tema. En mi caso, este análisis de contenido está muy ligado a lo que es el análisis fenomenológico. Claro, yo estoy trabajando con los problemas en sí, las situaciones reales que quiero modelar con ecuaciones diferenciales. El análisis cognitivo consiste en lo que es un análisis a priori, lo que yo creo que el estudiante ya conoce, lo que los conceptos, las capacidades que quiero que el estudiante pueda adquirir, y además cuáles son las dificultades que puede tener el estudiante al momento de la instrucción. Y el análisis de instrucción, que consiste en que yo vaya eligiendo esas actividades que yo creo que sean adecuadas para conseguir mis propósitos. Entonces aquí voy a describir brevemente en qué consiste ese ciclo de análisis didáctico, que es en lo que yo me encuentro actualmente en mi trabajo. Entonces consiste en la determinación de la comprensión de los estudiantes. La comprensión de los estudiantes, bueno, yo me puedo basar en el diseño curricular. Cuando los estudiantes de ingeniería llegan al curso de ecuaciones diferenciales, ellos ya tuvieron los cursos de geometría analítica, en donde vieron el tema de funciones. Ellos ya tomaron el curso de cálculo diferencial integral. Bueno, aquí en la Universidad de Quintana Roo tenemos un solo curso, que es cálculo diferencial integral, en donde ya vieron la derivada,
y bueno, lo que me interesa para que ellos puedan plantear la ecuación diferencial es que tengan diferentes signos, que conozcan diferentes signos. La siguiente, por favor. Digo, aquí, no sé si están viendo la diapositiva. La diapositiva les presento el ciclo de análisis didáctico. ¿Okay? Bueno, entonces decía, yo parto de eso. Lo que yo creo que los estudiantes deben conocer, de acuerdo a los cursos que ya llevaron, ya llevan el curso ya saben de funciones, ya saben, tienen unas primeras nociones de lo que es la derivada. Los objetivos, de dónde parto también para elegir cuáles son estas actividades que voy a poner en mi secuencia didáctica, depende de los objetivos. Les digo, mi objetivo es que el alumno sea capaz de plantear ecuaciones diferenciales ordinarias a través de fenómenos que estén relacionados con ingeniería. Bueno, de ahí me encuentro actualmente en mi trabajo haciendo el análisis de contenido cognitivo y análisis de instrucción. De hecho, bueno, esto ya me arrojó ya he diseñado unas actividades que están en proceso, por lo cual no las voy a presentar, no las voy a presentar mi análisis didáctico. Bueno, entonces les decía, este ciclo, ya que pasé por el análisis de contenido, el análisis cognitivo e instrucción, me lleva al diseño de las actividades y luego las tengo que poner en práctica. Esto es un ciclo porque yo sé que bueno, voy a estar mejorando estas primeras actividades, de hecho ya las puse a prueba con un grupo y me encuentro, digamos, en la segunda etapa del ciclo en donde estoy reorganizando las ideas de acuerdo a los resultados que obtuve. Los objetivos. La siguiente. No. Bueno, ¿me puedo pasar eso? Sí. Ok. Aquí lo que en la diapositiva que están viendo, lo que aparece es para que yo pueda identificar cuáles son las capacidades que quiero desarrollar en los estudiantes. Entonces presento un mapa conceptual que habla acerca de lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, en este mapa conceptual, y bueno, cuáles son las ideas que involucra este tema, que es las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de acuerdo al orden. Pueden ser primero, segundo orden. Yo me voy a enfocar nada más a las de primer orden. También se pueden clasificar dependiendo del número de variables independientes. Si tienen una sola variable independiente, se pueden clasificar como ecuaciones diferenciales ordinarias. Si tienen dependen de más variables independientes, son ecuaciones parciales. Yo me enfoco nada más en las ecuaciones diferenciales ordinarias. También las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar de acuerdo a la forma en la cual está relacionado, de acuerdo a cómo se soluciona. Se puede resolver de forma numérica, de forma geométrica, de forma algebraica. Cabe señalar que en el curso que nosotros impartimos aquí en la universidad no se atacan las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, se tiene otro curso que es solo métodos numéricos, y en los cursos vemos nada más la forma geométrica y algebraica de resolver la ecuación diferencial. También a lo que yo quiero dedicarme pues es a que los estudiantes sean capaces de plantear la ecuación diferencial. Entonces está relacionado con las condiciones iniciales, los problemas de valores iniciales, los que denominan en los cursos el problema de aplicación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, una vez que generé este mapa conceptual y también, bueno, aquí no lo pongo, pero también haciendo un análisis de cuáles son los posibles caminos que el estudiante puede tomar al momento de estar resolviendo esas actividades. Entonces, siguiente diapositiva, tengo esta tabla en donde presento ya cuáles son las capacidades que quiero desarrollar en los estudiantes contra las competencias. Entonces, una primera de las capacidades, las primeras 7 columnas se refieren a competencias que quiero desarrollar en el estudiante, y la última columna habla acerca de las dificultades. En la tabla de las capacidades, bueno, los estudiantes deben de ser capaces, o yo quiero que adquieran la capacidad de identificar cuáles son las variables a partir de los datos del problema. Yo he notado que pues es algo que es difícil que los estudiantes tengan, o sea, no es tan fácil que puedan identificar las variables. La capacidad número 2 es que además ellos puedan identificar que estos problemas que están relacionados con las ecuaciones diferenciales tienen que ver con una razón o tasa de cambio instantánea, lo que nos hace la conexión con la derivada.
La capacidad número 3 es relacionar, les decía, la derivada con esta razón o tasa de cambio instantánea. Haciendo un análisis en la literatura, he identificado que las ecuaciones diferenciales binarias las pueden clasificar, o los fenómenos que están asociados con este tipo de ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en cuatro diferentes rubros. El primero son aquellas ecuaciones diferenciales en las que la razón o tasa de cambio es proporcionalidad a la cantidad presente. Entonces lo pongo como la capacidad 4 que quiero desarrollar en los estudiantes. La capacidad 5, otro tipo de fenómenos que están asociados con las EDO de primer orden, son cuando la razón o tasa de cambio es igual a la diferencia entre la tasa, hay una tasa de cambio, puedo tener un sistema donde algo entra, algo sale, como el clásico de los problemas de mezclas, donde tengo una tasa de entrada, una tasa de salida, y la tasa o razón de cambio es igual a la diferencia entre estas dos. La capacidad número 6 hay ecuaciones diferenciales que se pueden surgir si ya se conocen una ecuación diferencial y nada más se adapta, no sé, como las leyes de Newton, en donde la segunda ley de Newton, cuando se consideran algunas condiciones, puedo adaptarlo y tener una nueva ecuación diferencial. Y la capacidad número 7 es las ecuaciones diferenciales que pueden surgir a partir de principios físicos que ya conocen los estudiantes. Bueno, algunos principios físicos pueden ser los circuitos eléctricos, en donde la capacitancia y la inductancia están relacionados con derivadas que tienen que ver con la corriente, derivada de corriente con respecto al tiempo o de la carga eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor. Pues les decía que todo esto me sirve para generar una trayectoria hipotética de aprendizaje. Entonces, en esa trayectoria hipotética, pues es en lo que me encuentro actualmente. Estoy modificando algunas de las actividades, por eso no las presento, pero presento cuál es la idea de trayectoria. El punto donde están iniciando los estudiantes es, yo sé que los estudiantes ya llevaron los cursos de geometría analítica, los cursos de ecuaciones de cálculo, entonces ya saben de funciones, saben además de la derivada, tienen alguna intuición de que la derivada se puede ver como una tasa de cambio instantánea. Entonces eso es de donde yo parto. La primera de las actividades que va a involucrar las capacidades 1 y 2. O sea, la primera actividad que diseño va a ser tal que va a estar diseñada para que los estudiantes puedan identificar los datos que están en los problemas y para que vean que este problema se puede resolver o la solución está relacionada con una tasa de cambio. Luego me paso a la siguiente actividad donde voy a trabajar con la capacidad 3. La capacidad 3, creo que es muy importante porque es en donde ya va a hacer que el estudiante identifique que esa tasa de cambio instantánea está relacionada con la derivada. O sea que la derivada la puedo ver como una razón de cambio o una tasa de cambio instantánea. Y a partir de ahí voy a la capacidad número 4. La capacidad número 4 es que ya empiezan a plantear ecuaciones diferenciales cuando la tasa de cambio es proporcional a la cantidad presente. Las capacidades 5 y 6, ahí aparecen algunas líneas punteadas que tienen que ver con que no es muy, según yo, no es muy importante el cómo se vayan a atacar, el orden en el cual pase, o sea, de la actividad en donde estoy trabajando con la capacidad 4, puedo pasar a la 5 o puedo pasar a la 6, o sea, estas son paralelas, digamos, pero sí me interesa que terminen en la actividad donde se trabaja con la capacidad 7. Y esto porque la última actividad me va a servir también para que yo pueda identificar, o va a estar diseñada de tal forma que yo pueda identificar si todas las ideas que fueron adquiriendo, todas las capacidades que fueron adquiriendo con las actividades anteriores funcionaron para que podamos plantear una ecuación diferencial. Siguiente diapositiva, por favor. Las situaciones o los tipos de problemas con los cuales voy a estar trabajando son dinámica de poblaciones, o sea, el crecimiento de poblaciones, y son modelos sencillos de dinámica de poblaciones, o sea, no me voy a meter con presa depredador, etcétera, son los modelos más sencillos. La radioactividad, o sea, los problemas de decaimiento radioactivo, problemas de mezclas, problemas de concentración y los problemas que surgen utilizando las leyes de Newton. Por mi parte es todo. Gracias.
Le damos las gracias a Jordi Chamblati y vamos a dar paso a la última ponencia de este día, que es de Lorena Antonio Guadalupe Pujo Ortiz. Nos va a presentar una reflexión sobre la interpretación del movimiento de objetos a partir de sistemas de referencia e investigación. Lorena tiene licenciatura en Ingeniería Civil y ha estudiado la maestría en Educación y la maestría en Construcción. Actualmente es estudiante de la maestría en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Quintana Roo. Vamos a escucharla, tiene 20 minutos para su presentación. Buenos días. Bien, les voy a platicar acerca del trabajo de tesis. Como dijo la doctora, es acerca de la interpretación del movimiento de objetos a partir de sistemas de referencia inercial. La siguiente, por favor. Dentro de los objetos particulares que se pretende a través de este trabajo, es que el alumno identifique el sentido del desplazamiento de los objetos con respecto a un eje de referencia inercial, que comprenda que la información proporcionada por la pendiente, eso es muy común, por ejemplo, de una gráfica de distancia contra tiempo, pues lo sepa identificar como una velocidad, que dibuje o bosqueje la trayectoria de un objeto cuando se le diga verbalmente, él pueda expresar esto en una forma gráfica, y que interprete el movimiento, ya sea de distancia o velocidad, en función del tiempo de un objeto que se mueve en forma rectilínea. La siguiente, por favor. Dentro del análisis donde usamos una evaluación diagnóstica, detectamos que hay dos problemas en cuestión de la interpretación de las gráficas. Dos problemas que son muy comunes, que se detectaron en este diagnóstico. Uno es que los muchachos asocian el eje horizontal que tenemos en el sistema de referencia, lo asocian como si fuera el nivel del piso, el nivel del suelo. El otro problema es que creen que las líneas, o sea, la gráfica que se ve, la función que se presenta, creen que esa es la forma en que se describe el movimiento del objeto. Esos son los dos puntos que se detectaron con una problemática. Siguiente, por favor. Bien, en esta gráfica estoy presentando una tabla que es hecha por tomada del libro de Raymond Duval, donde se presenta la clasificación de los diferentes tipos de registros que son movilizados en matemáticas. Son dos tipos de registros: los multifuncionales, que estos son tratamientos que no son algorizables, como por ejemplo la lengua natural, la asociación verbal, la descripción, la narración, la explicación, aunque estos aspectos obviamente está involucrado el razonamiento. Y por otro lado, dentro de los registros multifuncionales tenemos las no discursivas. En este caso son imágenes, las figuras geométricas, las imágenes en 2 o 3 dimensiones, modelización de estructuras físicas, como por ejemplo las moléculas, en fin. Y en la parte de registros monofuncionales, aquí es donde matemáticamente hablando es más potente los aspectos que se trabajan en el aula, porque son algorizables. Pues hablemos de la tabulación, hablemos de las expresiones algebraicas, y en la parte no discursiva se encuentra
el gráfico cartesiano. Yo puse una línea en esta imagen, sobre esta tabla, donde se pretende, ya que este registro monofuncional es muy común trabajar entre ellos dos, dar este salto del gráfico cartesiano a la asociación verbal. Esta es la parte en la que el trabajo que estoy iniciando se va a enfocar. La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente tabla vemos vemos los diferentes tipos de actividades cognitivas que se requieren en matemáticas, que son las transformaciones. Estas transformaciones se dan por tratamiento o por conversión. Las de tratamiento son las que son rigurosamente internas dentro de un registro. Por ejemplo, si hablamos de un registro algebraico, podría yo hacer un tratamiento de una ecuación de segundo grado, presentarla en forma estándar. Otro segundo tratamiento podría ser presentarla en forma multiplicativa. O otro tratamiento que se presta a esta función de segundo grado es la canónica. También podría decirse que hay cambios de tratamiento en lo no algorítmico. Y esto se refiere a la diferente forma de expresar un concepto verbal. Pero menciona Raymond Duval que la parte más problemática y que causa un poco de problema es precisamente cuando se hace la conversión, sobre todo de un registro a otro. Y en particular, cuando se hace la conversión de un registro monofuncional, que presenté en la siguiente tabla, a la anterior, ahí está todos los aspectos monofuncionales, hacia un registro plurifuncional. Esa parte igual menciona que cuesta un poco de trabajo al alumno. La siguiente, por favor. Bien, aquí está tomado textualmente del libro de Raymond Duval. La siguiente, por favor. La siguiente. Decía, aquí está tomado del libro de Raymond Duval, de la semiosis, pensamiento humano. Y podría pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, aquí estamos viendo los dos tipos de registros. Los dos tipos los que le mencionaba, monofuncional y plurifuncional. Monofuncional son los que son más potentes matemáticamente hablando. La tabla, la gráfica y las expresiones algebraicas. Y la plurifuncional es la expresión verbal y esta imagen en dos dimensiones, por así decirlo, pero que completaría el ciclo de un concepto. En este caso, poder identificar y representar cómo se mueve un objeto en forma rectilínea. La siguiente, por favor. Una antes, yo creo que se pasó. Una antes, por favor. No, es que se adelantó mucho. Se adelantó mucho. Dos más atrás. Una más atrás. Exacto. Ahí. Bien, gracias. Entonces decía que estas son particularmente las que manejamos en el aula. Pasamos de un registro a otro y es muy común que esto lo manejemos en el aula. Pero ahora sí, por favor, a la siguiente. No estamos viendo la que quiero que veamos. Más adelante.
A ver, tendría que ponerle escape. La diapositiva 9. La 9. Una más adelante. Una más. Ahí está bien, gracias. Bien, en esta parte de la presentación me refiero a lo que la teoría de Duval menciona, las unidades significantes entre distintos registros. Por ejemplo, en el aula podríamos trabajar la tabla, y en la tabla estamos, la imagen que se está viendo es una tabla donde se maneja la primera diferencia y la segunda diferencia de una serie de valores que están en esa tabla. Si hacemos la primera diferencia, si nosotros tomamos para ir relacionando la tabla con la gráfica, observamos en la primera diferencia que hay unos valores que son repetitivos. Eso me da, me identifica que es un movimiento con velocidad constante. Cuando noto que de 0 a 3 minutos, la primera diferencia no es de manera repetida, o sea, no tiene el mismo valor, eso me indica que no es un movimiento con velocidad constante. Al hacer la segunda diferencia, vemos ahí que ya tengo valores repetitivos, el 2 y el 2. Perdón, no estamos viendo la gráfica que quiero que veamos, la 9. Bien, seguimos, en lo que la buscan, continúo. Movimiento, entonces en esa tabla, si hacemos esas diferencias, que podríamos empezar a relacionar de una tabla, yo podría relacionar entonces qué tipo de movimiento tiene. Entonces, les comentaba, al hacer las diferencias, observamos velocidad constante cuando es repetido en la primera diferencia y con aceleración constante, ahí gracias. Y cuando hace la segunda diferencia, puedo observar entonces que ya es una aceleración constante. Eso sin haber graficado, inmediatamente yo podría pensar que de 0 a 3 minutos se trata de una función de segundo grado, y de 3 a 7 minutos se trata de una ecuación lineal. La siguiente, por favor. En este otro tipo de registro, las mismas unidades significantes, pues las estamos presentando entre un registro gráfico y un registro algebraico. La que presenté hace rato fue la de un registro tabular a un registro gráfico. Entonces yo puedo dar este enlace entre estas dos diferentes registros. Marco ahí con rojo en la recta, donde su ecuación de la velocidad es 3/4. Entonces es la relación que se pretende que el joven identifique al momento de estar hablando de el tipo de velocidad que tiene un movimiento rectilíneo. Y en la ecuación de segundo grado, bueno, podemos hacerle ahí una transformación de forma estándar, la paso a la forma canónica y puedo observar justo donde está el vértice. Es muy importante saberlo porque inmediatamente vamos a empezar a ver cómo puedo hacer esa interpretación, cómo se mueve ese objeto. La siguiente, por favor. Bueno, y escribo aquí en un ladito y dice: la persona inicia del origen, caminando hacia la izquierda,
pasado 1 minuto, camina hacia la derecha durante 6 minutos más. De T0 a T3, camina con velocidad variable, o sea, con aceleración constante. Y a partir de T3 en adelante, camina con velocidad constante. Pasemos a la siguiente, por favor. Sí. Bueno, en esta penúltima diapositiva menciono la parte en la forma en que se pretende que es ahí, por favor, gracias. Ahí se menciona la parte en que el joven podría separar dos cosas. Una, si separa el eje Y de la imagen donde están los gráficos, podría tomar el eje vertical y usarlo, ahora sí, dándole la vuelta para que quede horizontal, como si fuera el nivel del piso, como si fuera el suelo. En la forma en que la persona pues, o se desplaza, o el objeto, o el cuerpo que sea, inicia del origen y está siguiendo la forma que tiene la gráfica. Entonces va hacia abajo cuando ve que obviamente que hay que relacionar aquí la función creciente con la decreciente, porque eso ayuda mucho a identificar esto. Entonces vemos que inicia con una parte de la función decreciente y en el vértice es donde da vuelta y de nuevo regresa por el lugar donde inició, se dirige hacia arriba, porque vean, ahí hay unas palabras que podría mencionarse como arriba, derecha, delante, positivo, y debajo del origen, pues hacia abajo, izquierda, atrás, negativo. Entonces, podríamos señalar de esta forma, tomando como base, si es una función creciente, bueno, estamos viendo que se dirige entonces hacia un sentido, y si es una función decreciente, se dirige hacia el otro sentido. Y nada más, la forma de la función me representaría si es movimiento con aceleración constante y qué parte se está moviendo con velocidad constante. Esta es una de las ideas primeras que se tiene para incluirlas en las actividades didácticas que se van a mostrar al joven. Siguiente, por favor, y con esa concluyo. Así que esta diapositiva que les presenté hace un momento, que por cierto todavía las están observando, son la parte inicial, en la forma en que pues, se pretende al joven llevarlo de la mano para que se dé el cierre, el broche con todas las demás áreas que son, con todas las demás representaciones, perdón, que son la tabular, la gráfica, la algebraica, y damos este cierre para que el joven sepa cómo se está moviendo el objeto dentro de un sistema de referencia inicial. Entonces todas estas vamos a incluirlas dentro del diseño de actividades y también a través de entrevistas con los alumnos y hacer pues más frecuente el uso del registro discursivo en clases. Bien, con esto termino. Gracias. Esta fue la cuarta presentación. Vamos a abrir un espacio para preguntas que pudieran tener en cada una de las sedes con respecto a las ponencias que aquí se han presentado. Se presentó 3 de la Universidad de Quintana Roo, una de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, tenemos 15 minutos para ello. René, si quieres comentar algo al respecto. Al principio de la comentaba
sobre una invitación que se queda abierta para participar en el evento. No mencioné aquí en la medida que en este caso supongo que sería para ti, si quieres agregar más información al respecto, mientras alguien plantea alguna duda o inquietud. No te escuché muy bien, pero como que se cortó por ahí la comunicación. Te escuchaba por pedacitos. Pero sí, acerca de la propuesta que teníamos, es hacer una invitación directamente a la comunidad de Red Clara. ¿Sí es Clara, Marta? ¿Marta? Sí, René, es a los miembros de las RENIES en Latinoamérica. Ah, ok, bueno, con la intención pues de darle una continuidad un poco más amplia a la propuesta que hacen para estas pláticas, para estas pequeñas reuniones virtuales. Y pues no sé, la propuesta de invitar a gentes no sé, de Centroamérica o de Sudamérica a que también nos compartieran sus trabajos de investigación en el área de la educación, de matemáticas educativas. Entonces, ya me había dado alguna fecha para el próximo mes. La idea es poder hacer una invitación a esa gente y ver si podemos para la próxima, no sé si algún par de personas de fuera ya nos pudieran compartir sus ideas para esa reunión. Entonces, es más o menos la idea que se tiene planteada. Y bueno, vamos a ver si a partir de estos próximos días podemos hacer ya la invitación. ¿Cómo ves, Marta? Hola, ¿me escuchas? Hola René, si te escuchamos, sino que no entendí a quién hiciste la pregunta, Verónica. No, a ti. Si a partir, una vez que ya nos pusimos de acuerdo acerca de la posible invitación a la gente de la RENIES, podemos, no sé, comenzar a recibir propuestas, si están de acuerdo, de la gente de matemática educativa, para comenzar a programarnos en las reuniones próximas, dependiendo, no sé, cuántas propuestas de trabajo que quieran compartir, pues podamos recibir. Claro, René, el primer paso sería que ustedes definieran la fecha en la que desean se haga esta actividad y entonces agendar una fecha límite para recibir propuestas, hacer la invitación a las instituciones miembros CUDI y también solicitar apoyo a Red Clara para que ellos a su vez hagan la invitación a sus RENIES asociadas y tú o a la persona que ustedes designen pueda hacer una evaluación de las participaciones que les interesan. También tienen que definir la temática sobre la que van a tratar. Lo primero creo es definir la fecha de la actividad para poder agendar todos los demás procedimientos y los demás pasos a seguir. Ok, entonces, bueno, creo que la fecha ya está definida por ahí, pero me mandó ya algunos datos con alguna propuesta, entonces te puedo dar los datos ya en el transcurso del día, y para generar la invitación, y también pues si alguien conoce a alguien de fuera, pues también se le puede hacer la invitación, digamos que directa, para ir como para ir adelantando un poquito, no sé cómo ven. A mí me parece que una vez que tengamos la fecha y la temática podemos empezar con las invitaciones. Los primeros que pudiéramos invitar sería la Universidad Veracruzana, que nos están acompañando ahorita,
a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Aarón, y también mostró interés en participar la Universidad Autónoma de Guerrero, de México, y una vez que tengamos la temática pudiéramos hacer la invitación para instituciones de Latinoamérica. ¿Qué opinan allá en Quintana Roo? Acá estamos interesados en continuar con la actividad, bueno, al menos nuestros estudiantes, tutorados, estudiantes de la maestría, están interesados en seguir participando y conectándose. En principio, la Universidad Autónoma de Zacatecas también está interesada en continuar. Ok, entonces ya hoy en el transcurso de la tarde, llamando los datos que me mandaste, tal vez Vero o César también puedan compartir estos datos directamente con la gente cercana, con la gente que colabora, para ir generando una especie de agenda como previa a la siguiente reunión virtual y ver si, bueno, si existe alguien ya de Veracruz, de Hidalgo o de Guerrero que quiera integrarse, pues podemos hacer algunos ajustes iniciales o alguien de la red de las RENEIs que quieran anexarse para ir haciendo algunos ajustes conforme se vaya acercando la fecha. Pues continuando con las actividades, no sé si pudiéramos pasar a la fase de preguntas, si hubiese alguna que quisieran comentar. Me decían que está conectada la Universidad de Veracruz y la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tengo entendido que también la UNAM. Cedo la palabra a cualquiera de estas instituciones o alguna otra que quisieran hacer algo. Buenas tardes, de aquí de la UB. Pregunta si te escucha. Para la primera ponencia, entonces se puede decir que hay una influencia del registro figural en las estrategias y razonamiento de los estudiantes. Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? No te la escuché bien. Si hay una influencia en las estrategias y en el razonamiento de los estudiantes por parte del registro figural. Bueno, sí hay una relación porque los chicos observan primero las figuras de las que pueden apoyarse para resolver el problema. Es también pues influye en el tipo de razonamiento que emplean los estudiantes para dar solución al problema. No sé si con esto te contesto ¿Es a lo que le llamaste algo así esquemático? Los esquemas de prueba los esquemas de prueba son precisamente argumentos que dan los estudiantes de acuerdo al conjunto de recursos que tienen. No se pueden ser conocimientos que ya que hayan adquirido por medio de cursos anteriores, leído en libros, o que ellos de acuerdo al conjunto de conocimientos que tengan perciben cosas. Esos son más o menos los esquemas de prueba. No sé si eso esta pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta. Perdón. Me parece muy interesante y muy adecuada la metodología que se está siguiendo a lo largo de estas exposiciones. Lo que yo quiero saber es
¿qué experiencias han tenido a la hora de implementarlos ya en las instituciones, en las áreas del área técnica, por ejemplo, en comunidad educativa que esté fuera del área de la matemática educativa? Es decir, si han tenido contratiempos o si han aceptado muy bien la metodología de este nuevo tipo de enseñanza, de esta manera de enseñar en las distintas facultades de sus instituciones. Si han tenido algún contratiempo, ¿cómo los han solventado? Para pues poder tener nosotros una información adicional que utilizar al hacerlo análogo en nuestra institución. ¿Sí se escuchó? La pregunta, ponentes. No, es en general, en relación a la metodología de ABP, aprendizaje basado en problemas, ¿cómo ha sido aceptada a la hora de ya implementarlas en el aula, en las distintas instituciones donde ustedes trabajan? Si ha sido bien aceptada o si todavía apenas está en etapa de prueba o si todavía no se ha implementado y solamente se ha hecho para trabajos de investigación. Bueno, entonces, el tema, por ejemplo, en el que yo voy a trabajar, sí está un poquito en etapa de investigación, pero ha sido muy bien aceptado por los muchachos. El que ellos trabajen más y nosotros menos, eso ahora sí que, como en las matemáticas, ¿no? Menos se hace más. Cuando ellos realizan actividades que son guiadas a través de nosotros, pero que ellos son donde trabajan más, esa guía a través de, pues basadas en teorías, han funcionado muy bien, y eso ha permitido que el joven, al trabajar más a través de esta guía, entiendan, comprendan y vayan más allá que cuando uno como maestro trata de ser conductual. La verdad que sí hemos encontrado bastante en los alumnos. Diana Tech, en mi experiencia, se ha trabajado con otros temas en la implementación de resolución de problemas. En mi experiencia personal, como estudiantes no están habituados a ser ellos quienes generen su conocimiento y razonamiento debido a la enseñanza tradicional en la cual ellos reciben la información del docente y solo se dedican a ser espectadores. En un principio, puesto de trabajo. Sin embargo, retomando los hábitos de matemáticas, los hábitos de la mente, la enseñanza de las matemáticas, es importante, yo creo, desarrollarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual pues, el docente toma ya no tanto el papel de instructor, sino de guía. Pero sí, es cuestión de ir creando hábitos en los estudiantes. Disculpen, ¿consideran que el crear nuevos hábitos de aprendizaje les ha sido fácil o difícil, o la transición no ha tenido ninguna dificultad a nivel de aula y a nivel administrativa y de las direcciones de sus escuelas? ¿Ha habido apoyo para este cambio en la manera de enseñar? ¿O ha tenido algunos contratiempos que han tenido que solventar y cómo los han solventado? Bueno, primero creo, habla Lorena, primero creo que hay que ser un poquito, tener apertura para saber que hay que tener cambios, no importa la edad. Yo, por ejemplo, estoy estudiando la maestría porque yo quiero que mis alumnos pues sean mejores, y siempre tener un pensamiento reflexivo. Lo que se investiga, la teoría que se tiene,
digo, hay que llevarla a cabo, hay que plasmarla en alguien y ese alguien son los estudiantes. Entonces esos estudiantes, en el trabajo que yo he estado viendo a través de que yo estoy tomando la maestría, pues ha sido un trabajo muy favorable y uno como maestro, saben, dentro del aula el maestro es como dar la clase, nunca nos ponen trabas o algo. El maestro entra y da su clase como se acostumbra, ¿no? Pero cuando tú tienes un pensamiento reflexivo, haces cambios en ti, haces cambios en tus alumnos, mejoras. Yo no he visto ninguna dificultad en que los alumnos se opongan a que se trabaje de esa forma. Al contrario, se han visto muy buenos resultados. Ellos mismos comentan, mire maestro, eso yo no lo había entendido hasta que lo hice así. Y esas palabras de ellos realmente son pues muy, muy importantes, muy llenadoras para uno. Y es cuando uno deja que ellos trabajen, cuando uno cree que uno debe de dejar el papel de ser paternalista y dejar que el chico empiece a producir él solo, que empiece a crecer él solo, pero siempre guiado uno como maestro a través de teorías, a través de secuencias didácticas bien diseñadas, porque eso es lo que da el éxito, o bueno, a veces no tanto en la orientación del aula, pero sí en mi experiencia yo he visto mucho avance en los jóvenes y he visto que ellos mismos han crecido y no ha habido problemas en el sentido administrativo, no hay un no lo hagas así, no, definitivamente no hay eso, sino uno tiene esa libertad y dentro de esa libertad está la reflexión. Diana Tech, nada más complementando un poco el comentario de la maestra Elena. Yo creo que en este sentido es importante tomar tres aspectos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, entre ellos pues la preparación antes de la clase, el diseño, el análisis cognitivo, el análisis didáctico, la trayectoria hipotética de aprendizaje que es lo que se compañero, ver qué resultados tenemos dentro de situaciones que igual a lo mejor no estaban dentro de la trayectoria y un posterior a la implementación, que sí es muy importante analizar los resultados que se obtuvieron y en base a ello pues hacer las modificaciones pertinentes, ¿no? Entonces, nada más complementando, por las dificultades que el que estaba preguntando, que se podían presentar, pues precisamente pueden presentarse situaciones que a lo mejor no se tenían planeadas que sucedieran en la clase. Sin embargo, también ahí juega un papel muy importante en el cual el conocimiento del dominio de las matemáticas, su experiencia en clases, que pueda modificar a lo mejor lo que tenía planeado sin perder el objetivo de aprendizaje. Ok, yo quiero participar, habla Laura. Bueno, yo con respecto a esto, yo soy maestra de educación básica, pero en básica sí nos vemos más limitados, por ejemplo, por planes y programas, supervisiones escolares. Es más difícil trabajar el aprendizaje basado en problemas precisamente porque el proceso es un poquito más lento para los chicos. Entonces, como se tienen que cumplir fechas, temáticas y demás, se nos hace un poquito más complejo. De hecho, los chicos les cuesta más trabajo, se avanza más lento, pero cuando uno lo logra, sí es más eficiente el método. Pero, como dicen, hay que tener la apertura y hay que comenzar por algo, ¿no? Pero eso es a nivel de educación básica. En educación ya de media y superior, ya es un poquito más autónomo esa parte dentro del aula. Gracias, nada más ahí mi participación. Gracias por mi parte y por nuestra sede, es todo, parece ser, por el momento.
Si hubiese alguna otra pregunta de alguna otra sede o cerramos, René, son las 13 horas 3 minutos. Ustedes deben de tener seguramente programada alguna otra actividad. Pues sí, les platicamos, nos ponemos de acuerdo en lo que resta de esta semana, pero y mandamos una propuesta, digamos que una propuesta así muy rápida a los que estén interesados en agregar, cambiar o hacer algunas modificaciones a la propuesta antes de mandarla públicamente, y e intentar que en esta primera convocatoria pues colaboren la mayoría de los que estamos aquí presentes, ¿no? Claro que sí. Ok, bueno, pues por mí es todo. No sé si alguien más tenga algún comentario por allá. Si no hubiese ningún comentario, pues creo que está conectada la UNAM. Nosotros de nuestra parte sería todo. No hay ningún otro comentario, ninguna pregunta. Agradecemos a CUDI la oportunidad por habernos abierto este espacio para presentar las ponencias de estudiantes. Gracias, Marta, por todo. Gracias, René. Con esto nosotros terminamos nuestra participación. Ok, bueno, pues entonces estamos pendientes de sus observaciones y bueno, en los próximos días ya quedaremos con la propuesta bien armada. Bien, quedo en espera de la información y hago extensiva la invitación a la Universidad Veracruzana y a la Autónoma del Estado de Hidalgo para que participen en esta actividad. Ok, gracias a todos por su presencia. Bueno, pues estamos en contacto.